las preguntas más recurrentes en terapia es, ¿y todos estamos heridos? Es decir, todos traemos alguna de estas heridas del alma, que pueden ser el abandono, el rechazo, la humillación, la injusticia o la traición. Y la respuesta es sí. En mayor o menor medida, todos traemos una o más heridas. En ocasiones incluso podemos ir somatizando o manifestando la herida en diferentes etapas de nuestra vida, pero esencialmente vamos a traer algo que llamaremos en esta ocasión esa herida original, es decir, la herida que nos marca desde la infancia, porque cuando nosotros llegamos al mundo, cuando aterrizamos en los brazos de mamá, en el mejor de los casos, vamos a tener una serie de circunstancias que no dependen de nosotros, y sea necesariamente por una cuestión de circunstancia o por una cuestión voluntaria, de todas maneras, todos tenemos una herida. Soy Dan Suárez, me da mucho gusto darles la bienvenida otra vez a esta serie de programas o esta serie de charlas que vamos a tener. Y en esta ocasión vamos a continuar con el tema de las heridas. Es un tema muy interesante, pero además es un tema que nos da muchísimo de dónde conversar, muchísimos casos de los cuales podemos hablar, pero yo se los voy a tratar de resumir lo más sencillo posible. Entonces, la idea de todo esto es que vayamos entendiendo un poco cómo es que nuestra vida va a ir evolucionando a través del conflicto. Y una de esas cosas que se presenta como conflicto en nuestra vida es precisamente las heridas. Y cuando decíamos que llegamos al mundo y aterrizamos en brazos de mamá, vamos a vivir una serie de circunstancias o de situaciones que en la mayoría de los casos no dependen de nosotros. Es decir, uno llega al mundo como un bebé y en ese momento nuestra vida está a expensas de nuestros padres. Y ya en otro momento hablábamos de que nuestros padres, desde que llegamos a sus brazos o a su existencia, ya nos cargaron con una serie de contenidos, ya nos cargaron con una serie de significados, ya nos cargaron con una serie de información que va a ir determinando nuestra construcción de la personalidad. Y la herida es una parte muy importante de nuestra esencia porque va a determinar la forma o los lentes desde los cuales vamos a ver al mundo y desde los cuales nos vamos a relacionar con el mundo. Y esas heridas se van a causar o se van a generar en nosotros de manera inconsciente. Por eso es muy difícil ver desde dónde estoy viendo el mundo o tener claro desde dónde estoy viendo el mundo y ver la herida, qué me duele, qué me lastima. Porque se guarda en el inconsciente, porque somos muy pequeños y no obstante nuestro cerebro va a guardar todas las memorias posibles, va a guardar toda la información acumulada desde que estamos llegando al mundo, es más, desde el vientre de nuestra madre hasta nuestra etapa actual o hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa con estas heridas? Las heridas son un mecanismo de defensa del ego y en ese sentido, todas las heridas que nosotros vamos a ir somatizando o que vamos a ir integrando o internalizando, nos van a ir creando no solo una personalidad, sino una forma de defendernos ante el mundo. Y en ese sentido, bueno, hoy vamos a hablar un poco más a fondo de cada una de estas heridas y vamos a hablar de la parte sana y de la parte insana. Aunque es una herida, bueno, hay una manera neutral o, vamos a llamarlo así, sana de sobrellevar la herida, pero también hay un extremo que es la parte insana de las heridas. Y en ese sentido, bueno, la gente que ya está pasando de esta etapa a la otra es cuando empieza a no tolerar la herida y a tener enfrente de mí un conflicto o un tema o un asunto que no puedo resolver y que me va a llevar a buscar ayuda, ¿no? Sea ayuda terapéutica, ayuda médica, lo que sea. Al final del día, todo ese camino de incomodidad al que voy a entrar a partir de la herida insana me va a llevar a encontrarme y a buscar de dónde me viene ese dolor, de dónde me vienen esas memorias y de dónde me viene esta forma de ver el mundo. En terapia, casi siempre lo que se va a buscar es que la persona se conozca a sí misma y que conozca desde qué punto está interpretando las cosas o desde qué punto está viendo las cosas del mundo para que entienda por qué tiene ese tipo de conflictos. Entonces, hoy vamos a hablar de la primera de ellas, que tiene que ver con la herida de abandono. Y esta herida de abandono se genera entre el nacimiento y los 3 años de edad. Esta herida la genera normalmente el padre que tiene el género opuesto. Es decir, si yo soy mujer, la herida de abandono me la va a generar comúnmente mi padre. Si yo soy hombre, mi herida de abandono va a ir generada por mi madre. Y es una herida de abandono que se genera y no necesariamente
porque papá haya huido de su paternidad o porque papá se haya negado a ser mi padre en esta vida, sino porque a veces papá tiene ciertas circunstancias en las que o por trabajo se mueve, se desplaza, tiene que vivir en otra ciudad, o simplemente no tiene tiempo para ejercer esa paternidad consciente y afectiva, y entonces el bebé lo que guarda es una herida de abandono. Los niños o los bebés, desde que llegan al mundo, tienen ciertas necesidades, y esas necesidades se tienen que cubrir en este caso por los padres, ¿no? En esos primeros meses o en esos primeros años de vida, y son muy importantes. Vamos a enumerarlas de manera muy general para que entendamos hacia dónde va esta necesidad afectiva del padre o de la madre por los cuales se generan las heridas. Básicamente los bebés tienen algunas vasijas emocionales que llenar. La primera de ellas es la vasija de la seguridad. El bebé lo primero que tiene que guardar en su cerebro inconsciente es que está seguro, que ningún depredador le va a hacer daño, que está protegido del medio ambiente, que está protegido de la intemperie, que está protegido bajo el ala de mamá o el ala de papá. Por eso el famoso colecho, porque es una forma de llenar esa vasija de la seguridad. De ahí le viene la parte de la confianza, y la confianza se genera en etapas un poquito posteriores, entre los 2 y medio, 3 años o 2 y medio y 4 años, cuando el niño empieza a explorar el mundo, empieza a conectarse con el mundo y entonces empieza a guardar programas en los que se va a desarrollar su confianza, la confianza en sí mismo. Otra de las vasijas que tiene que llenar un bebé es la de la valoración. Que me vean, que me observen, que yo sea importante, que yo sea el centro de la vida de mi padre, de mi madre y me sienta valorado. Y eso va a generar o va a guardar memorias para mi vasija de la valoración. Y está también la vasija de la seguridad. La vasija del amor. Y entonces, la vasija del amor no tiene que ver con que simplemente yo sepa, entre comillas, si mis padres me aman o no. La vasija del amor tiene incluso relación con algo que se llama lenguaje amoroso. En esa etapa, el niño tiene que buscar o va a definir más bien cuál es su lenguaje amoroso y va a demandar amor desde ese lenguaje amoroso. Entonces, bajo este presupuesto, si un bebé necesita guardar memorias en la vasija de la seguridad, la vasija de la confianza, la valoración y el amor, entonces, bajo esos esquemas es que va a relacionarse con papá o mamá tratando de llenar esa vasija. ¿Pero qué creen? En mi vasija de la seguridad o en mi vasija de la valoración o en mi vasija de la confianza o en alguna de estas vasijas que yo tengo que llenar, pues papá no estuvo. Y entonces yo me sentí abandonada por mi padre en una primera etapa de mi vida, desprotegida por mi padre, y eso me va a ir generando o alimentando la herida de abandono. Y si a eso le aunamos que además mamá tiene que salir a trabajar todos los días y yo me quedo bajo el cuidado de la abuela, de la tía o de la niñera o de quien sea, bueno, una primera experiencia de abandono de mi padre ahora se alimenta de una segunda experiencia de abandono de mi madre. Y aunque tal cual, tácitamente no es un abandono, para el bebé se experimenta tal cual como un abandono. Y entonces, bueno, esta herida de abandono va a hacer que yo vaya creciendo con algo que se llama máscara, una máscara de dependencia o de codependencia, como lo quieran llamar. Entonces, ¿qué sucede? En la etapa consciente o en una etapa más adulta, cuando la herida se vive, bueno, se vive de una forma muy específica. Por ejemplo, las personas que tienen una herida de abandono tienen muchas dificultades para funcionar solos, tienen muchas dificultades para enfrentar su vida solos, no toleran la soledad. Y evidentemente su mayor miedo es volver a experimentar esta herida o esta situación de abandono. Y eso los va a llevar a, digamos, pedir ayuda, entre comillas. Y pedir ayuda va a significar desarrollar ciertas conductas que no son del todo agradables. Por ejemplo, una persona que tiene una herida de abandono pronunciada va a victimizarse demasiado. Es decir, siempre va a sentir que le pasa todo o se va a provocar incluso que le pasen cosas, ¿no? Puede llegar incluso a buscar maneras extremas de llamar la atención, como hacerse daño a sí mismo, encerrarse, aislarse, o va a buscar alguna forma en la que pueda llamar la atención del otro. ¿Por qué? Pues porque lo que busca es que el otro no lo abandone, que se mitigue su soledad y que no tenga que enfrentar solo ese dolor que no sabe en muchas ocasiones de dónde le viene, pero que ahí está y le está lacerando.
Esto, digámoslo así, es una forma común de vivir la herida. Pero ¿qué pasa cuando la herida se va al extremo de una conducta insana? A eso le vamos a llamar la extensión del ego. Es decir, ¿por qué una extensión del ego? Porque en este punto el ego se defiende. El ego va a buscar las formas de resolver ese conflicto. Si mi conflicto es que no quiero estar solo y que temo ser abandonado, bueno, el ego va a buscar una solución. Y entonces me victimizo, me invento enfermedades o me enfermo de verdad, pero creada por mí la enfermedad, o busco la manera de tener la atención de los demás para que mi ego se sienta satisfecho y no me sienta ni solo ni abandonado. Pero una extensión del ego, es decir, el extremo del ego llevado a estas conductas, va a hacer que yo tenga ciertas actitudes que ya van a poder considerarse insanas. Y una de estas conductas es el orgullo. Es decir, el orgullo es un mecanismo a través del cual la extensión del ego va a buscar minimizar esa herida que ya se está manifestando. Es decir, traté de llamar la atención, me victimicé, me hice daño a mí misma, me aislé y no funcionó. Bueno, pues entonces mi siguiente paso es que me vuelvo completamente orgulloso. Y en ese orgullo lo que voy a buscar es el decirle al mundo: no necesito a nadie, no dependo de nadie, no necesito estar al lado de nadie, aun cuando mi necesidad interior sea esa. Llevado al extremo, puede ser que las personas que tienen pronunciadamente una herida de abandono incluso no lleguen a manifestar solo enfermedades creadas por su mente, sino a llevar a cabo conductas en las que mezclan estos elementos. Es decir, pongámoslo, llevémoslo a un caso de pareja o a un caso más concreto. Por ejemplo, una persona que ya trató de hacerle entender a su pareja que no puede estar solo, que necesita de su compañía, que necesita de su protección, que necesita de su cuidado, que necesita estar en el centro de la vida de la pareja, y se ha enfermado, se ha lastimado, se ha llevado a este tipo de conductas. Es más, ha actuado orgulloso, como diciendo: no te necesito, no dependo de ti, yo estoy bien sin ti, etc. Y aún así no encuentra la respuesta adecuada, entonces va a buscar otros mecanismos. Es decir, si no hay esa satisfacción del ego de verse lleno afectivamente para evitar la herida de abandono, entonces podrá llevar a cabo conductas un poco más extremas. ¿Como cuáles? La famosa codependencia. Y esa codependencia lo que va a hacer es que esta persona busque ahora de manera más violenta o más agresiva la atención del otro. Y entonces vamos a empezar a crear una relación comúnmente conocida y con la palabra de moda, tóxica. Es decir, le demando al otro atención, le demando al otro cuidado, le demando al otro lo que mi espíritu necesita o mi alma necesita, pero se lo voy a demandar de la peor manera. ¿Y a dónde me tienen que llevar esto? Bueno, pues a un choque. Ese choque tendrá que ver o tendrá que darse con la herida del otro. Y cuando ese choque, ese impacto se dé entre el otro y la persona que está llevando a cabo estas acciones, bueno, pues llegará a un conflicto de quiebre o una situación de quiebre en el que cada uno tendrá que voltear a buscar ayuda o buscar alguna herramienta o buscar algo que al final del día los va a llevar a verse a sí mismo y a encontrar su herida. Desde el momento en el que tú veas tu herida, te darás cuenta de que así has visto al mundo todo el tiempo. Alguien que tiene una herida de abandono va a ver al mundo como ese lugar frío y hostil que me abandona o en el que nadie me ve. Alguien que tiene una herida de injusticia, bueno, pues verá en el mundo solamente hechos de injusticia. Y así, en el momento en el que tú te hagas consciente de cuál es tu herida, tendrás que hacerte consciente también de que tu forma de ver el mundo no es la forma de ver el mundo del otro. Y con esto pasamos a la segunda herida. La segunda herida es la de rechazo. Y esta herida de rechazo también se genera en esta primera etapa de la infancia y se va a dar entre más o menos la concepción y el primer año de edad. Es decir, todavía más pequeñito que el de la herida de abandono. Y se genera casi siempre por el padre del mismo sexo. Y tampoco tiene que ver con un evento violento, es decir, no es como que mi papá o mi mamá me rechazaron o me dijeron desde el momento en que nací que no me querían. A veces es un hecho inconsciente. Por ejemplo, que cuando mamá se entera que está embarazada, pues quiere un niño, o papá quiere un niño,
y resulta que llego al mundo y soy una niña. O desde que mamá se entera que está embarazada, lo primero que dice es, no quería estar embarazada, no busqué estar embarazada y no estoy lista para estar embarazada. En ese sentido, bueno, esta herida se va a guardar de primera instancia como una herida de rechazo. Y esta herida de rechazo va a hacerme sentir como una persona que no vale, como una persona inútil, como una persona que no tiene razones para haber llegado. Pero sobre todo esa parte, la parte de la no valoración. Y entonces va a empezar a huir de ese mundo. Quiero huir de un mundo que no me valora. No me quiero enfrentar a un mundo en el que no soy aceptado. Y por eso la máscara que va a desarrollar es la del huidizo. Y, por ejemplo, una de las formas de huida, o más bien la herida de rechazo, va a buscar algunas formas de huir. Y puede huir con cosas tan sutiles como, por ejemplo, el sueño, ¿no? Son personas que duermen demasiado. Pasar como de incógnito, ¿no? Una herida de rechazo me lleva a que no quiero que nadie me vea. Son esas personas que difícilmente notamos su presencia, son los que se sentaban hasta atrás en la clase y nadie sabía si habían llegado o no ese día a la clase. O podemos irnos a cosas más extremas, como por ejemplo huir de tu realidad y huir del mundo a través de drogas, a través de alcohol, ¿sale? Es decir, vamos a buscar un mecanismo que me permita no enfrentarme a ese mundo que me hace sentir rechazada. Y en ese sentido, bueno, se va a aislar muy fácilmente de otras personas y va a buscar a veces conductas obsesivas. Y en esas conductas obsesivas, bueno, pues también podemos llegar a la parte insana del ego, a la extensión del ego, que me va a llevar no a otra cosa que a la separación. Y entonces la separación de la herida de rechazo va a verse como muy, digamos, pintada por una emoción que es el odio. Por eso estas personas van a sentir que odian al mundo, que odian a la gente, que odian su vida, que odian todo lo que implica su entorno. ¿Por qué lo odian? Porque me siento rechazada. Y entonces esta persona va a meterse también en relaciones en las que tenga que enfrentar esas cualidades, esas características, de la herida, y se va a enfrentar con una herida distinta que al final del día, de igual manera que en el ejemplo de la herida de abandono, bueno, tengo que chocar con alguien que me haga sentir más rechazado que nadie, que me haga sentir una relación quizá de odio-amor, en la que soy consciente de que no me siento bien, no me tratan bien, no estoy cómoda, pero que al mismo tiempo no puedo aceptar que me rechacen. Y entonces voy a hacer todo lo posible porque me acepten. Estas personas tienden a desarrollar actitudes en las que comúnmente se sienten o se dejan utilizar o se dejan pisotear como si fueran los tapetes. Y son personas que van a desarrollar conductas bastante nobles, muy serviciales, muy atentos, que dicen sí a todo, que buscan ese reconocimiento de los demás, buscan suavizar su mundo, ese mundo que sienten inconscientemente que les rechaza, y por lo tanto me veo obligada a hacer cosas para que me acepten. Y en el hacer cosas para que me acepten, soy servicial, soy atento, soy amoroso, ayudo a todo el mundo, protejo a todo el mundo, me sacrifico por todo el mundo en busca de ese reconocimiento que me lleve a no sentirme rechazada. No es sano hasta el punto en el que incluso pueden convertirse en personas de las que todo el mundo se aprovecha, o a las que todo el mundo les cuelga las cosas sin que digan que no. Son personas que difícilmente dicen que no. Si tú reconoces esta herida en ti, entonces tienes que empezar a hacerte consciente de que tu manera de ver el mundo y tu manera de relacionarte con el mundo es con ese miedo al rechazo. Y ese es tu lente. Si ya identificaste que ese es tu lente, entonces ya tienes conciencia de que no siempre el mundo te rechaza. Es tu lente y es tu herida. Es momento de empezarla a trabajar. Yo soy Dani Suárez y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecerán aquí abajito y nos vemos en el siguiente episodio.